Shalom, shalom, bendiciones a todos hermanos. Soy el Roe Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para, junto a ustedes, continuar con el estudio, lectura, comentarios de la bendita Torá de nuestro Padre que está en los cielos, es decir, la palabra del eterno Elohim. En esta nueva semana nos ocupa una nueva porción, una nueva parashat, conocida con el nombre de Kitexé. Kitexé significa cuando salieres. Hoy nos ocupa la primera aliyá o primera sección de esta porción. Esta primera aliyá, que corresponde a Yom Rishon 7 de Elul, estamos en el sexto mes, el mes del Rahamín, el mes de la misericordia, el mes del arrepentimiento, de cara hacia las festividades altas que pronto han de darse. Entonces, hoy, domingo 31 de agosto, pues corresponde a esta primera aliyá que se encuentra en el Sefer de Barín, libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 10 al 21. Digamos la verajá, tengamos la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Adonai tu Elohim los entregara en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah. Torah de verdad. Implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ya hemos llegado a una aliyá que es profundamente interesante y, y que pareciera que estuviese abordando tópicos diferentes, porque en primer lugar habla de un hombre que sale a la guerra, codicia a una mujer y la lleva para su casa. Después, los versículos 15 al 17 habla del hecho de un hombre que tiene dos mujeres, una amada, la otra aborrecida. Y después habla de que el primogénito es de la aborrecida. Y después un tercer tópico que habla de versículos 18 al 21 con alguien que tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a sus padres y qué debe hacerse con ese hijo. Si pudiéramos extendernos un poquito más, llegaríamos a un cuarto tópico,
que se aborda a partir del versículo 22 que da inicio a la segunda lilla, que es cuando alguien comete un pecado digno de muerte. Y pareciera que estuviesen aislados o separados estos temas, pero en realidad hay una narración única. Una es causa del otro, un efecto y causa y efecto. Bueno, aquí nos presenta la importancia del dominio propio, del dominio personal. Y cuando no hay dominio personal, cuando no hay dominio propio, eso hace que imposibilita, entorpece de que el hombre alcance su máximo potencial espiritual, ¿no? Emocional, físico. En el pensamiento hebreo es tan importante lograr el dominio propio que la Torá nos advierte sobre el peligro de no controlar nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros impulsos carnales. La tradición hebrea habla acerca de estos impulsos y los denomina con el nombre de Yetzer Hará, que podríamos traducir como inclinación al mal. De hecho, el rabino Shaul de Tarso, conocido en el cristianismo como Pablo, se refiere al Yetzer Hará con el término de deseos de la carne. Y el Sheliah Yaakov en Santiago escribe y le llama concupiscencias, o decir, los deseos. Una vez más, en el pensamiento hebreo, Yetzer Hará no lo debemos confundir con ninguna fuerza demoníaca o influencia demoníaca, sino que el Yetzer Hará es el mal uso que el hombre hace del potencial que Adonai ha puesto en su cuerpo y de los potenciales que ha puesto en su cuerpo para sobrevivir, para satisfacer las necesidades básicas. Por ejemplo, una necesidad básica del ser humano es la alimentación, es la comida. Pero cuando el Yetzer Hará se impone y el hombre no domina sus impulsos respecto a la comida, entonces esa necesidad básica se convierte en gula, por influencia del viejo hombre, del Yetzer Hará, de la concupiscencia, de los deseos de la carne. Lo mismo se aplica en el aspecto de la procreación, o el aspecto de la sexualidad, que ha sido dado por Adonai para precisamente llenar la tierra y poblarla, para que la especie humana continúe multiplicándose. Pero cuando este impulso y esta necesidad física no, el Yetzer Hará influye, entonces se convierte en una situación de promiscuidad y de libertinaje sexual. Entonces, hay muchas otras áreas, pero estas son dos áreas básicas que en el pensamiento hebreo se le pone mucha importancia: la comida y la sexualidad. Si el hombre no puede dominar estas dos áreas de su vida, entonces nunca llegará a ser maduro espiritualmente. Así que esta primera línea nos advierte sobre las posibles consecuencias que puede enfrentarse cuando hay falta de dominio en esos aspectos y sobre todo en el aspecto de la sexualidad. Y vamos a pasar entonces a escudriñar este concepto dentro de esta primera lilla. La lilla inicia en el versículo 10 diciendo: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Adonai tu Elohim los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos. Entonces aquí dice Kitexé, cuando salieres, es precisamente la frase en hebreo que le da origen al nombre de esta porción o de esta parashat. La parashat Kitexé, la parashat número 49. Kitexé la milchama al oibeja, es decir, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos. En el mundo sin Torah, en la humanidad que no estudia Torah ni practica Torah, una guerra se presenta como una oportunidad para que los que participan en ello, los soldados, los hombres que participan en ello, den rienda suelta a las más crueles acciones contra otros seres humanos. Un ejemplo reciente en la historia del pueblo de Israel está cuando el grupo terrorista Hamas invadió el norte de Israel aquella mañana de un Shabbat durante las festividades de Simchat Torah, el gozo de la Torah. Precisamente Hamas, un grupo terrorista sin Torah, sin ley, sin normas de conducta, atacó en la mañana del 7 de octubre a Israel en el año 2023. En pocas horas le habían arrebatado la vida a más de 1.200 personas. La inmensa mayoría de ellas eran civiles y algunos pocos defensores en los puestos de control. Familias enteras fueron masacradas.
Los terroristas de Hamas cometieron múltiples violaciones sexuales contra las víctimas, algunas de las cuales fueron brutalmente asesinadas e inclusive sus cuerpos mutilados. Los terroristas demostraron sus más bajos instintos como si fuesen animales irracionales. Y todo eso ocurrió en pleno siglo XXI. Algunos lo justifican como una guerra. Sin embargo, desde los siglos atrás, desde los tiempos de Moshe, la Torá ha moldeado la conducta de los hijos de Israel aún en panoramas como en los tiempos de guerra. Por eso que la escritura lo dice, quítese la milhama, cuando salieres a la guerra. El versículo 11 dice, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer. Ve raita, avishia, eshet yefat, tuar, behashakta ba. Entonces aparece aquí una palabra importante que la Reina Valera la traduce como codiciares. Es la palabra behashkat, que viene del verbo hashak. Y el verbo hashak significa la miró y le agradó. Y no solamente le agradó, él se aferró a ella, la deseó, deseó deleitarse en ella. Entonces nace ese deseo, nace esa fuerza, nace ese instinto bajo en el hombre, en este panorama de la guerra. Entonces, cuando el guerrero no logra refrenar su deseo por tenerla como mujer, entonces la Torá comienza a legislar su conducta. Muy bien, la vio, la codició. Observe que la Torá no está demandándole a codiciarla. La Torá ahora lo que trata de hacer es adecuar su conducta como un hijo de Israel. Dice el versículo 12, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y dejará crecer sus uñas. Dice, va setach et ziparneja. Literalmente, cuando dice dejará crecer sus uñas, lo que dice es, literalmente se hará las uñas. Esta se puede interpretar de dos maneras. Dejar crecer las uñas de una manera no natural o cortarse las uñas. Cualquiera de las dos formas podría interpretarse. Pero en su primera sección es dejará crecer sus uñas y se va a rapar la cabeza. O sea, se va a quitar todo el cabello. La tradición hebrea dice que la hermosura de una mujer es precisamente reside en su cabello. Por eso que es tradicional que las mujeres del pueblo de Israel se cubran la cabeza, sobre todo las mujeres casadas. El rabino Shaul dice precisamente que las casadas cubran su cabeza por causa de los ángeles. ¿Y por qué dice eso? Porque en el pensamiento hebreo, allá en Génesis capítulo 6, cuando se narra que los hijos de Elohim vieron que las hijas de las mujeres, de los hombres, eran hermosas, dice, notaron fue precisamente la hermosura de su cabello primeramente. Y se llegaron a ellas. Y sabemos que eso dio origen a los nefilim o a los gigantes de la antigüedad. Lo cierto es que esta mujer que el hombre ha codiciado y la mete ahora en su casa, ahora no debe tomarla inmediatamente como mujer, sino que debe dejar que ella se rape totalmente la cabeza y deje crecer sus uñas. Ella tendrá que hacer eso. Es decir, para que el hombre no se deje llevar por la apariencia física que vio en el primer encuentro. Pues dice que era una mujer hermosa. Si a pesar de ese nuevo aspecto, y que no es un aspecto muy agradable, él sigue queriendo, y a pesar de que no tiene ese aspecto agradable, él quiere seguir adelante, pues puede seguirlo. La Torá continúa legislando y le dice en el versículo 13, debe quitarse el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Entonces, después, solamente después, él no puede tocar inmediatamente. La Torá ahí refrena su impulso, no lo permite. Ella no solamente debe rapar su cabeza y dejar crecer sus uñas, sino que ahora se quitan los vestidos. Porque las tradiciones antiguas dicen que las mujeres precisamente se ponían vestidos hermosos que dibujaran más su figura para precisamente, dice, conquistar a los guerreros del pueblo enemigo.
Entonces debe quitarse esos vestidos, ponerse otro tipo de vestido y por supuesto son como vestidos de duelo. ¿Por qué? Porque por un mes debe llorar a su padre y a su madre. Entonces imagínense todo un mes llorando el aspecto que ella va a tener. Solo después, solo después, si él continúa empeñado en su deseo, porque recuerden que Hashak la codició, se aferró a ella, la adhesión, quiere tomarla como mujer. Entonces después de eso podrá llegarse a él. Entonces, la Torah, ¿por qué hace todas estas cosas? Que se rape la cabeza, deje crecer el cabello, se ponga ropa áspera y llore con la consecuente cambio del aspecto, porque ojos llorosos, nariz roja, secreciones por estar llorando, le da un aspecto totalmente desagradable. ¿Por qué la Torah hace todo esto? Bueno, precisamente para desalentar al varón. La Torah ha sido dada por el Eterno, recuerden, y el Eterno conoce el fin de una cosa antes que ésta empiece. Sin embargo, si el varón no logra refrenar su impulso y sigue adelante en su decisión, entonces continúa diciendo la Torah lo siguiente, versículo 14. Pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero ni la maltratarás porque la has humillado. Entonces el propósito de este trato con la mujer es que no sea agradable al hombre para continuar. Esto no es una situación ideal que él se case con ella, porque le puede traer consecuencias negativas en el futuro. Como acabamos de decir, Adonai conoce el fin de una cosa antes que esta empiece. Por eso que Adonai establece estas reglas en la Torah. La Torah no está prohibiéndole el matrimonio, más bien la Torah desanima que con estas medidas que llegue al matrimonio. La Torah lo que está tratando, el Eterno trae la Torah, está tratando de que él refrene su Yetzer Hará y haga uso adecuado de su libre albedrío. Y hablando del libre albedrío, en el libro de Derech Hashem, que significa camino de Adonai, se dice que el hombre es la criatura creada con el propósito de acercarse a Elohim. Y para eso está situado entre la perfección y la deficiencia, es decir, en el punto medio. Tiene el potencial para alcanzar y ganarse la perfección. Sin embargo, para alcanzar esto, debe hacer uso adecuado de su libre albedrío. Por lo tanto, el hombre está en un punto medio, donde las inclinaciones están equilibradas entre el bien, el Yeser Hatov, lo que Rabino Shaul llamaría el nuevo hombre, que es constituido a imagen del Mashiach, y la otra parte, el Yeser Hara, o la inclinación al mal, lo que Rabino Shaul llama el viejo hombre. En realidad no está obligado a inclinarse a una u a otra, pero tiene el poder en el libre albedrío de elegir y ser capaz de escoger lo bueno, escoger ser semejante al Mashiach, escoger la santidad y la obediencia. Para eso tendrá que refrenar sus bajos instintos. Y lo hace de manera totalmente consciente, a sabiendas y voluntariamente. Así que, por eso la Torah dice, si el hombre se quiere casar, a pesar de todas estas limitaciones que le está dando, pues puede hacerlo. Sin embargo, otra vez, corre riesgo de que con el tiempo esta mujer se convierta en una mujer aborrecida, por alguna razón. Y eso lo vemos en los siguientes versículos. Y eventualmente a esta mujer le nazca un hijo rebelde. Veamos entonces lo que continúa narrando la Torah en el versículo 15. El versículo 15 dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Aquí este versículo 15 tiene 4 cláusulas. En nuestro examen podemos verlo así. Vamos a abordar la primera cláusula. La primera cláusula dice, si un hombre tuviera dos mujeres. Lo primero que hay que aclarar es que la Torah no le ordena a ningún hombre a tener dos mujeres. No confundamos eso. La Torah no ordena eso. Tiene dos. ¿Por qué?
porque se ha dejado llevar por su inclinación al mal. Acuérdense que la mujer que vio en medio de la batalla dice la codició. Esto nos enseña que entonces ya tenía una mujer, pero ya codició a otra. ¿No ocurre eso igual hasta el día de hoy? Entonces, precisamente por no refrenar su deseo por tener otra mujer, ahora tiene dos mujeres. No porque la Torá lo ordenó, sino porque él ejerció su libre albedrío y tomó esa decisión. La parte B, la segunda cláusula dice, la una amada y la otra aborrecida. Dice, ahad, auba, ve ahad senua. Y aquí la palabra auba o amada viene precisamente del verbo amar, mientras que la palabra acá, senua, viene del verbo sane, que significa aborrecer. Entonces ahora no solamente tiene dos mujeres, por causa que no controló sus impulsos, sino que tiene dos rivales en disputa y confrontación. Y él se inclina más hacia una que a la otra. Por lo tanto, hay una amada y la otra aborrecida. Pueden imaginarse qué tipo de ambiente familiar extremadamente tóxico se crea porque el hombre no controló sus impulsos. La parte C del versículo dice, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos. Ve Yaldulo Banin, Jaubá, vea Senua. Entonces aquí ahora el problema comienza a agravarse más. ¿Por qué? Porque ambas mujeres le dan hijos. Entre más hijos, más bocas que alimentar. Pero el problema que se suma es que el ambiente de rivalidad, de amor y favoritismo hacia una y de rechazo y menosprecio hacia la otra, va a contaminar a los hijos. Qué panorama más desalentador, ¿verdad? Que se hubiese podido evitar si el guerrero hubiera controlado sus bajos instintos, Yetzer Hará, su viejo hombre. Pasemos a la cuarta y última cláusula del versículo 15. Dice, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Ve Jaya Aben, Jabe Kol Lasniach. Entonces, ahora, este cuadro familiar disfuncional está completo y está más complicado. Recordemos cómo se llegó a esta situación. Dice la Torá, cuando un hijo de Israel hemos visto que la Torá nos hace ver que ocurrió cuando un hijo de Israel, que precisamente sale a la guerra, Kitexé, no controló su Yetzer Hará, su bajo instinto, y codició a una mujer extranjera porque la vio hermosa. Y aun cuando la Torá trató de disuadirlo, haciendo que la mujer pasara por un proceso eh, que no la mostrara hermosa, sino desagradable a sus ojos, él finalmente hace de esta mujer extranjera su mujer. Entonces, recuerden, ahora entonces llega a tener dos mujeres, una amada y la otra aborrecida. Y la amada como la aborrecida le dan hijos, pero resulta que ahora el primogénito, importante, el primogénito, o sea, el hijo varón que le nació primero, de cualquiera de las dos, le nació primero, el inicio de su vigor, el que abrió la matriz de su madre, el hijo que heredará la mitad de los bienes de su padre cuando éste fallezca, el hijo que será el jefe del clan familiar, el nuevo patriarca, el jefe de casa paterna, el primogénito que tendrá toda autoridad y potestad sobre sus otros hermanos y que ante él sus otros hermanos deberán someterse en obediencia y respeto. El hijo, este primogénito, no es de la amada, sino es hijo de la aborrecida, por cuanto fue el primero en nacer. La Torá dice, Abejor, el primogénito. Entonces, ante esta situación, ahora, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Qué puede hacer? Bueno, quizás habrá muchas decisiones desde el punto de vista humano, pero ¿qué dice la Torá? Porque la Torá, el pensamiento de la Torá es que debe prevalecer. Bueno, dice la Torá en Deuteronomio 21:16 lo siguiente. No puede él, el hombre, no puede él hacer primogénito. Estoy leyendo de la versión de las Américas. No puede él hacer primogénito al hijo del amado, con preferencia al hijo de la aborrecida. O sea, no puede poner por encima al hijo de la amada
por encima del que nació primero, que es el hijo de la aborrecida. ¿Por qué? Porque el hijo de la aborrecida es el primogénito. Dice, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. La Reina Valera lo dice así: en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Así que si el primer hijo varón en nacer es el hijo de la aborrecida, aunque él no quiera y aunque la amada se oponga, el hijo de la aborrecida será reconocido como el primogénito. Abejor, el primogénito, el mayor, el jefe, el principal. Es interesante cómo la Torá busca y ejerce la justicia. Cuando dice que el hijo, que el hijo primogénito hereda una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los entre los hermanos que reciben la herencia. Se convierte en el jefe del clan familiar. Sus hermanos entonces deben obedecer y reconocer su autoridad, el nuevo patriarca. Ahora, ¿qué ocurría? Y esto ya es pensamiento y reflexiones nuestras, ¿no? ¿Qué ocurría si el hijo de Israel no cumplía la Torah? Otra vez, no detiene su Yetzer Hará, no detiene su viejo hombre. Y dice, esto no puede ser que el hijo de la aborrecida sea el primogénito. Entonces, ¿qué ocurría si el hijo de Israel no cumplía la Torah y ponía por obra este mandamiento? Vamos a ver cuáles son las posibilidades. Dice el versículo 18, lo siguiente: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, dice la Biblia de las Américas, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso. Hay dos palabras aquí. La palabra sorer viene del verbo zarar, y zarar significa descarriado, contumaz, rebelde, que da las espaldas, es obstinado, reincidente, terco. Y el otro es more, que es del verbo mara, que significa rebelde, desobediente, contencioso, porfiado. Son dos características extremadamente negativas que reúne entonces un hijo. Se trata entonces de uno que desobedece las palabras del padre y de la madre. La rebeldía es considerada ante el Eterno como una actitud muy grave. Y la Torá aconseja corregir firmemente y duramente esta conducta en los niños desde pequeños, porque de lo contrario, cuando llega a la adolescencia, no será muy difícil corregirlo. Entonces aquí se habla de esta advertencia solemne. Inclusive el hijo puede irse degenerando de tal manera que inclusive puede llegar a robar a su padre para comer mucha carne y beber mucho vino. Y se advierte acerca del castigo. ¿Y cuál de estos dos muchachos tendría el potencial para convertirse en un Ben Sorer, un Morer, un hijo terco y rebelde? ¿El hijo de la amada o el hijo de la aborrecida? Quizás el padre podría decidir hacer heredero al hijo de la amada a pesar de que el primogénito era el hijo de la aborrecida. Bueno, podría hacerlo, libre albedrío, inclinaciones, Yetzer Hará. Pero seguramente este hijo de la amada desarrollaría un carácter ingreído, manipulador e insensible. ¿Por qué? Porque todo se le ha facilitado y tiene las cosas sin merecerlas. Mientras que el hijo de la aborrecida se puede levantar con profundo resentimiento contra su padre porque no le trata con amor ni a él ni a su madre, lo ve como un padre injusto. Ambas situaciones tienen el potencial de formar un hijo terco y rebelde que irá de mal en peor en su conducta. Dice el versículo 20, y los padres dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Y aquí aparecen dos términos más. La palabra solel, que significa ser holgazán moralmente, es una persona
con valores morales y éticos bajos o inexistentes, inútil, glotón, alborotador, vil. Y la palabra zobe significa que lo describe como un borracho empedernido. Entonces vemos cómo se va degradando moralmente este hijo. ¿Y qué ocurre? Y la escritura dice que debe llevarlo ante los ancianos y deben castigarlo. Inclusive el castigo es de pena capital si no admite corrección. Es difícil, pero la Torah dice que los padres debían hacerlo. Ahora, también los sabios dicen que en Israel nunca hubo una ejecución de esa manera, porque nunca un hijo llegó a degradarse de tal manera. Lo que trata la Torah es impedir que eso se dé. Por eso, pero debemos pensar, ¿qué ocurría si aquel padre o aquellos padres dejaban sin corregir a su hijo, sin llamarle la atención, sin disciplinarlo? ¿Qué pasaba si precisamente le daban todo lo que quería a su capricho porque es manipulador y conoce las debilidades de los padres? ¿O qué pasaría si no escucha la voz de sus padres? Y aquí en hebreo se utiliza el término koleinu, que literalmente significa nuestras voces. Porque a veces, ante una situación como esta, el padre dice una cosa y la madre otra, y no se unen en un solo criterio para hacer frente a la corrección de la manera correcta. Entonces el hijo aprovecha esas debilidades y se convierte en un gran manipulador. Entonces, ¿qué pasa si el padre, eh, con una excesiva tolerancia, eh, deja que su hijo haga todas estas cosas? ¿Qué va a ocurrir entonces? Bueno, y ahí nos llegamos al versículo 22, que da inicio a la segunda lilla, pero vamos a abordarlo un poquito para terminar este comentario. Si lo dejan sin corrección, ¿sabe? Están formando un potencial criminal que terminará sus días colgado de un madero por cometer un delito digno de muerte. Deuteronomio 21:22 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, entonces esta primera aliyah termina mencionando el ajusticiamiento de alguien que comete un crimen que merece la muerte. ¿Y cuáles son los crímenes que merecen la muerte en la Torah? Bueno, está el adulterio, el bestialismo, la blasfemia, la fornicación, el dar falso testimonio para causar muerte a otros, las falsas profecías, está la idolatría, está la inmoralidad sexual, está el irrespeto en insubordinación a las autoridades, también está el secuestro y el asesinato, está la violación, está maldecir y golpear y rebelarse ante los padres, está el quebrantamiento del Shabbat y está la práctica de la adivinación, de la brujería, la nigromancia, la hechicería, está la sodomía. Entonces todas estas transgresiones que se originan cuando el hombre no logra el equilibrio y cede ante el Yeser Hará y no puede refrenar sus impulsos bajos, lo conducen precisamente a cometer delitos dignos de muerte. Recordemos cómo se generó toda esta narración que acabamos de tener aquí en esta primera lilla y que termina con una muerte física y una condena espiritual de un individuo que ha vivido a espaldas a la Torah y a las normas, que no logró elevarse espiritualmente por encima de lo terrenal, lo carnal y lo mundano, sino que dio rienda suelta a la carne en su vida. Bueno, recuerden que empezó cuando un hijo de Israel en media guerra codició a una mujer. Y nosotros hoy en día estamos en guerra en el sentido espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. Tenemos que revestirnos de la armadura de Elohim y resistir al maligno sometiéndonos a Elohim para que él huya de nosotros. Debemos fortalecer al hombre interior para no ceder a los deseos de la carne. Pero toda esta narración que termina tristemente inició por la incapacidad de refrenar el Yeser Hará, de no poner un alto a la inclinación al mal, a la concupiscencia, de no refrenar los impulsos del viejo hombre. Por eso que el rabino Shaul aconseja, para ir terminando el comentario, en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, haced morir pues de lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24, el rabino Shaul le aconseja a los discípulos del Mashiach: digo pues, andad en el Ruach, en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Ruach, contra el espíritu. Y el del Ruach, el del espíritu, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Recuerden el concepto hebreo. El hombre está puesto en medio, en perfecto equilibrio. Por un lado, el Yeser Hará, la inclinación al mal, y por el otro lado, el Yeser Hatos, la inclinación al bien. Que podemos alcanzar todo nuestro potencial si nos inclinamos hacia el bien. Eso implica rechazar el mal. Y ahora con más razón cuando tenemos el espíritu del Mashiach en nosotros como creyentes en Yeshua. Dice el versículo 18 de Gálatas 5: pero si sois guiados por el Ruach, no estáis bajo la ley del pecado. Esa es la traducción correcta, la ley del pecado. O sea, ya no tenemos por qué obedecer al pecado en sus demandas en nosotros. Sigue diciendo el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Mas el fruto del Ruach, del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Templanza es el dominio propio. El dominio que nos ayuda a rechazar las demandas del Yeser Hará, de la carne del viejo. Dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, la Torah no condena estas cosas. Lo que la Torah condena son los pecados dignos de muerte. Dice el versículo 24: pero los que son del Mashiach, y somos del Mashiach porque hemos creído en el Mashiach como nuestro único Redentor y Salvador que el Padre nos ha dado a través de su bendita Torah, pero los que son del Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, nos inclinamos hacia el bien, hacia la voluntad de nuestro Padre, porque tenemos el potencial para hacerlo. Dice: si vivimos por el Ruach, andemos también por el Ruach. Shalom, shalom, amados. Quien tenga oídos, que oiga.